La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Emprendedores aprobados. Todos en la vida emprendemos estudios, negocios, empresas. Sin embargo, en la mayoría de los casos no consultamos a Dios. Descubriremos a través del rey Ezequías cómo ser un emprendedor aprobado. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Queremos agradecerle a todos los que nos escriben programa tras programa a nuestras redes sociales, al Facebook, y todos aquellos que nos piden volver a escuchar los programas. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí ustedes pueden acceder a todos los programas emitidos. Queremos que sea una herramienta para la edificación y para la bendición del pueblo de Cristo. Queremos decirles que nuestro tema en este programa es Emprendedores aprobados. Saben, en la iglesia que pastoreo es una iglesia llena de jóvenes emprendedores. ¿Qué son los emprendedores? Son personas que inician una actividad secular o una carrera universitaria, emprenden un proyecto y a través de él pueden ser aprobados por Dios o vivir en ese emprendimiento de espalda a los propósitos de Dios. El rey Ezequías, entre tantas cosas que hemos venido estudiando de él, es un emprendedor aprobado y prosperado por Dios. Para todos los que escuchan por primera vez acerca del rey Ezequías, queremos recordarle que accedió al trono a los 25 años, que desde el capítulo 29 de Segunda Crónicas, hoy ya llegamos al 31, venimos estudiando toda su maravillosa obra y la reforma espiritual. Abrió las puertas del templo, hizo un pacto con Dios, volvió a celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Fue un intercesor, un rey, un estadista, un pastor, un influenciador, y ahora lo vemos aquí como un emprendedor aprobado. Llegamos al capítulo 31 y vemos que Ezequías, con todo el pueblo, luego de celebrar la Pascua, comienzan a traer sus ofrendas y sus recursos materiales para apoyar el ministerio sacerdotal. Miren, las ofrendas se acumularon de tal modo que el sumo sacerdote afirmó que no solo habían comido, sino que había sobrado muchísimo. Esto lo encuentran en Segunda Crónicas, capítulo 31, versículo 10. De esta manera Ezequías hizo sentir la bendición de Dios hacia el pueblo. Esta forma de tratar el asunto de las ofrendas no era más que un indicio de su actitud hacia Dios en todas las áreas de su vida. Él emprendía todo con la firme convicción de que haga lo que haga tenía que honrar a Dios. Era un emprendedor prosperado, era un emprendedor aprobado por Dios. Y como daba el debido ejemplo, se anunció en primera instancia que había en las ofrendas una gran contribución del rey. Esto está todo en el capítulo 31. Y luego de haber obedecido Ezequías prontamente, todo el pueblo trajo diezmos y ofrendas con gran liberalidad. En todo el mandato ejecutó y emprendió grandes cosas para Dios. Y ya llegamos en el capítulo 31, aquí en el versículo clave de nuestro programa, el versículo 20 y 21, encontramos las palabras de un emprendedor aprobado. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Claro que sí, un emprendedor prosperado y aprobado por Dios. Miren, seguramente me están escuchando profesionales, comerciantes, empresarios, estudiantes, personas que trabajan con un oficio, pastores, jóvenes que tienen en su corazón emprender cosas en la vida secular. Déjenme decirle que
pensamos a través de esta palabra, comunicar desde la palabra de Dios principios, convicciones para ser un emprendedor aprobado, como fue Ezequías. Para que tu empresa, tu profesión, el lugar donde estés, sea una fuente de recursos para la obra de Dios, puedas prosperar y sentir la aprobación de Dios. Permítanme hablarle a los emprendedores que tienen en su corazón hacer grandes cosas para Dios, que tienen grandes sueños para Dios. Miren, cuando el propósito es honrar a Dios, como Ezequías, Dios le va a prosperar y va a aprobar toda su obra. Miren, nuestro pastor fundador, el pastor Miguel, que ya está llegando a los 80 años, fue un hombre que trabajó toda la vida. Trabajó de repartidor de leche, trabajó de empleado de una empresa, trabajó como empresario. Dios lo prosperó grandemente, pero toda su vida utilizó su labor secular para servir a Dios, para contribuir a la obra, y Dios le prosperó grandemente. Puedo ver en la vida de él un hombre que durante décadas dedicó su vida al servicio de Dios y fue un emprendedor prosperado. Y quiero desafiar a través de este programa a todos aquellos que están emprendiendo cosas para que lo hagan con principios y convicciones bíblicas. Así Dios los puede aprobar. Miren, yo encuentro aquí 4 convicciones que marcaron la vida de Ezequías y que llegó a ser aprobado por Dios. En primera convicción, prioridades. Dice que buscó a Dios. La segunda convicción es participación. Lo hizo de todo corazón. En tercer lugar, principios. Dice que en sus emprendimientos ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero. Y en cuarto lugar, propósito del emprendimiento, en el servicio a Dios. Así que aquí 4 convicciones de un emprendedor aprobado. Prioridades, participación, principio y propósito. El apóstol Pablo hablaba acerca del emprendimiento de la fundación de la iglesia de Tesalónica en 1 Tesalonicenses capítulo 2, y él dice: fuimos aprobados por Dios. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El secreto de la prosperidad en un emprendimiento es tener la aprobación de Dios. Y quiero aquí hacer una parte. Cuando dice aquí que fue prosperado por Dios, sin duda tiene que ver con la parte material. Pero quiero decirle que cuando la Biblia habla de la prosperidad del cristiano, no está hablando de la prosperidad económica. Vivimos en un tiempo donde se habla mucho de la prosperidad económica como una manera en la cual Dios premia o recompensa a aquellos que siguen a Dios. Y si bien Dios bendice económicamente, y esto es sin duda en la Biblia, el concepto de prosperidad excede lo material. Es mucho más aprobado aquel que puede prosperar en la obra de Dios, aquel que puede prosperar en los cambios de carácter, aquel que puede prosperar en la obra y en el servicio a Dios, aquel que puede prosperar en su familia honrando a Dios, aquel que puede prosperar en medio de las pruebas. La prosperidad en la vida cristiana va mucho más allá de lo material. Pero es importante que cuando emprendemos todo tipo de cosa en el trabajo o en el estudio, en todo caso tenemos que tener estas 4 convicciones. Número 1, prioridad. Número 2, participación. Número 3, principios. Número 4, propósito. Vamos al primero de ellos, prioridades. Dice que Ezequías buscó a Dios. ¿Saben? Ezequías inicia su reinado con un compromiso determinante que va a ser el rector de su vida. Dice 2 Crónicas, capítulo 29, versículo 10, he determinado hacer pacto con Jehová. Esto fue una convicción rectora en toda la vida de Ezequías. La podría traducir en una frase muy sencilla. Primero, Dios. Él hizo un pacto para decir todo lo que emprenda, como estadista, como rey, como pastor, como intercesor, como emprendedor, en todo tiempo va a haber un principio rector que va a marcar las prioridades de mi vida. Y esto es, primero, Dios. ¿Saben? Andrew Murray escribió, el mundo pregunta qué posee este hombre,
pero Cristo pregunta, ¿cómo usa este hombre lo que posee? ¿Saben? Ezequías tuvo una convicción que rigió todos sus emprendimientos. Y yo tengo que preguntarte en este tiempo, ¿quién es primero en las prioridades de tu vida? ¿Es Dios? ¿Es el trabajo? ¿Es la música? ¿Es el deporte? ¿Es el dinero? ¿Es el ministerio? Miren, un emprendedor aprobado tiene las prioridades en orden y la primer prioridad es Dios. El mismo Señor Jesucristo escribió en Mateo capítulo 6, versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Hablaba con un querido profesional, un emprendedor de Dios, que ocupaba su tiempo en su empresa, en la universidad, en dar cursos, me contaba todo lo que quería hacer, y yo cuando me habló de todos sus emprendimientos para este año, le dije, querido, te admiro por toda tu capacidad, pero déjame decirte algo con mucha humildad. Si en todos esos emprendimientos tus prioridades no están en orden, tu vida va a ser desperdiciada. Quiero decirte algo, en todo, primero Dios. En nuestros recursos materiales, primero Dios. ¿Cómo están nuestras ofrendas? En nuestro tiempo, primero Dios. ¿Estamos dedicando tiempo al Señor? En nuestra vida personal, primero Dios. Es importante entender. C.S. Lewis escribió, apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Acá hay un peligro muy grande. Y es cuando mi carrera, mi empresa, mi comercio, mi reputación está antes que el Señor. Allí es donde Dios no aprueba. Para que haya aprobación del cielo necesitamos tener prioridades. Ezequías buscó a Dios. Piensa si en tu vida Dios es primero en todas las cosas. Y si no, este es un tiempo para corregirlo. La segunda convicción rectora, participación. Dice, lo hizo de todo corazón. Esto tiene que ver con el privilegio de participar nuestros emprendimientos para el engrandecimiento de la obra de Dios. Participar nuestros recursos económicos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos en el crecimiento de la obra espiritual. Miren, Dios abre la mano y Dios la cierra. La prosperidad va siempre de la mano de la generosidad y ofrendar al Señor, apoyar la obra misionera, dar de nuestros recursos es un principio de un emprendedor aprobado. ¿Por qué? Porque aquí está el principio glorioso de participación. Esto tiene que ver con privilegio. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 8, versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí la palabra clave es participación y privilegio. Saben, queridos, el poder participar con nuestros recursos en la obra de Dios no es una carga. Algunos cuando ofrendan creen que es un sacrificio. Ofrendar a Dios es un privilegio, porque Dios nos permite participar de sus grandes cosas. Aprendamos a separar, a participar, a dar. ¿Qué son tus ofrendas de tu tiempo y tu dinero al Señor? ¿Es un privilegio o es una carga? Quiero desafiar a los emprendedores que me escuchan a que hagan compromisos para dar partes de su dinero, no solo a su iglesia local, sino a los emprendimientos misioneros, a las obras de Dios, y aprendan que Dios no es deudor de nadie. Él abre la ventana de los cielos, déjense probar por Dios y van a ver cómo Dios comienza a hacernos crecer. Les enseño a mis hijos, cada vez que van a un cajero automático para hacer una ofrenda a una cuenta bancaria de un misionero, pongan sus manos sobre ese cajero automático. Oren por el misionero y pídanle a Dios que lo prospere en el lugar del mundo donde está, y que este dinero que se ofrenda es un privilegio, una participación
para el engrandecimiento de la obra de Dios. Querido mío, la primera convicción debe ser prioridades. Primero Dios en tus emprendimientos. En segundo lugar, participación. Tiene que haber privilegio y generosidad. En tercer lugar, principios. Esta es una convicción fundamental para los emprendedores cristianos, para que se diferencien de los emprendedores del mundo. Dice de Ezequías que ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero. ¿Saben qué es esto? Integridad. Sí. Integridad en los emprendimientos seculares. Algunos cristianos tienen una seria confusión. Creen que hay un Dios los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y hay otro Dios los sábados y domingos. Piensan que hay un cristianismo durante la semana y otro cristianismo el fin de semana. Piensan que hay una cuestión espiritual y una cuestión secular. Esto no está en la Biblia. Todo es espiritual, todo es de Dios, todo lo recibimos de Él. Somos cristianos cuando trabajamos, cuando enseñamos, cuando estudiamos, cuando vendemos, cuando comerciamos, cuando hacemos nuestro trabajo, cuando tenemos empleados, alumnos. Toda la semana en nuestro emprendimiento tenemos que honrar a Dios. Y aquí hay un ejemplo maravilloso porque Ezequías se diferenció. Fue un emprendedor distintivo. Había en él algo distinto a todos sus antecesores. Ejecutó lo bueno, dice la Escritura, lo recto y lo verdadero. ¿Sabes, querido? En una sociedad corrupta, en una sociedad torcida, los emprendedores cristianos tienen que marcar la diferencia. Tenemos que hacer lo que muestre que actuamos según convicciones cristianas. Todos roban, nosotros no robamos. Todos mienten, nosotros no mentimos. Todos aceptan soborno, nosotros no aceptamos ni soborno ni cohecho. Todos evaden, nosotros no lo hacemos. Nuestra vida tiene que ser marcada por una actitud diferente. Necesitamos ser emprendedores que hacen lo bueno y que tienen principios. Saben, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Recuerdo en una oportunidad que mi esposa tuvo un accidente mientras llevaba a mi hija y a una compañerita cristiana. Fue embestida por una camioneta, tuvo un accidente tremendo. Recuerdo que cuando la fui a buscar, el escenario era tremendo, estaba la ambulancia, tenían vidrios clavados en su piel, estaban allí en medio de las camillas. Dios fue bueno, no pasó nada. El auto quedó destruido. El 80% de la culpa la tenía quien la embistió y la chocó con la camioneta. Cuando fuimos a declarar ante el juzgado, el abogado nos dijo, miren, la ley está hecha para mentir. Usted tiene que decir esto, para que el seguro le devuelva el 80% del pago y hasta el 100%. Y mi esposa lo miró al abogado y le dijo, pero eso es mentir, no es lo que pasó. Bueno, pero la ley está hecha para decir lo que hay que decir, no para decir la verdad. Ella lo miró y le dijo, mire, señor abogado, yo voy a decir la verdad, cueste lo que cueste. Así que declaró ante el juez, recién 2 años después, nos pagaron solo el 50% del arreglo. Pero nosotros entendimos que teníamos que hacer lo correcto. Miren, una y otra vez en los libros de los reyes aparecen reyes que hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Y aquí está el principio rector. Quizá hay cosas de nuestro trabajo y de nuestro emprendimiento que tienen que ser corregidas. Ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero. Así que hablamos de un emprendedor aprobado cuando tiene prioridades, buscó a Dios. Primero Dios en la vida. Cuando tiene participación, lo hizo de todo corazón. Participamos en los recursos económicos y para nosotros es un privilegio. Cuando tenemos principios y hacemos las cosas en forma correcta, ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero. Pero en cuarto lugar, cuando tenemos propósito. Dice que todo lo que emprendió en el servicio
de la casa de Dios. El propósito de un emprendedor aprobado no es tener su propia gloria, no es buscar los aplausos y el reconocimiento, no es enriquecerse en una forma tremenda. El secreto más importante de un emprendedor aprobado es la gloria de Dios. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra al Señor con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos. Dios prosperó a Ezequías porque el propósito de sus emprendimientos no fue enriquecerse, fue servir a Dios, fue honrar a Dios. Y como añadidura, Dios le prosperó económicamente. Miren, si un emprendimiento nos está alejando de Dios, como le ocurrió a Lot, cuyos propósitos divinos se fueron alejando porque hizo tiendas hacia Sodoma, Génesis capítulo 13, necesitamos corregir nuestro emprendimiento. Si nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra actividad secular ha llenado nuestro corazón y no hay lugar para el servicio a Dios, necesitamos cambiar el propósito de nuestro emprendimiento. Miren, yo veo jóvenes que terminan su título universitario, comienzan a trabajar y dicen, no tengo tiempo para Dios, tengo que pagar la hipoteca de la casa, y luego quieren comprar un auto, un carro, y tengo que pagar la cuota del automóvil. Y luego no tienen tiempo porque llegan los hijos y necesitan trabajar para pagar la cuota del colegio, la medicina prepaga. Y luego los hijos entran a la universidad y no tengo tiempo para Dios porque tengo que pagar la universidad. Ya cuando mis hijos se vayan y me jubile, entonces, cuando esté retirado, voy a tener tiempo para emprender cosas para Dios. Saben, es todo una contradicción. Cuando necesitamos de Dios, acudimos para pedirle que Él sea nuestro Rey y nos ayude. Pero cuando tenemos que darle, le damos las sobras de nuestro tiempo, las sobras de nuestro dinero, las sobras de nuestro recurso, las sobras de nuestra vida. Vaya, 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 qué contradicción. Cuando pedimos, lo tratamos como Rey. Cuando hay que entregar, lo tratamos como un mendigo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que entregó su vida por todos nosotros, está esperando que como emprendedores aprobados entreguemos todo para Él. El propósito de nuestra carrera es honrar a Dios. El propósito de nuestra empresa es honrar a Dios, es participar de los recursos. Quizá muchos de los que estamos aquí, mientras escuchamos este programa, sentimos que le hemos robado a Dios, que le hemos dado las obras a Dios, y que cuando lleguemos allá arriba en el tribunal de Cristo y pasemos por el fuego de la mirada, aquel que tiene ojos como llama de fuego, como dice Juan, tal vez no seamos aprobados. Al apóstol Pablo le preocupaba la aprobación de Dios y no los aplausos humanos. En 2 Pedro el apóstol escribe en su segunda carta, capítulo 1, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, hablaba de añadir a la fe virtud, a la virtud dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, si estas cosas, que son valores que nos acercan a Dios, abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un autor escribió, éxito no es sinónimo de prosperidad, poder y popularidad. Todas estas son nociones mundanas del éxito. El éxito verdadero existe y consiste en hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. ¿Cómo ser un emprendedor aprobado? Bueno, repasemos estas 4 convicciones y preguntemos si están en nuestra vida. La primera, prioridades. ¿Buscamos a Dios cada día? ¿Le damos el primer lugar? Necesitamos ponerlo en primer lugar. ¿Participamos de la obra? ¿Entendemos el privilegio que significa dar nuestros recursos y ser parte de la gran evangelización del mundo? Tercero, principios. ¿Tenemos principios cristianos y conductas cristianas en nuestro trabajo para mostrar que somos distintos,
Cuarto propósito, tenemos como propósito en la vida honrar y servir al Señor. Jack Wyrtzen, el fundador de Palabra de Vida, escribió: cuando esta vida pase, lo único que va a quedar es lo que hicimos con Cristo. Sí. Cuando esta vida pase, lo único que va a quedar es lo que hicimos por Cristo. No quedará tu empresa, tus propiedades, tus fondos de inversión, tus viajes por el mundo, tus placeres. Lo único que va a quedar como cristiano es lo que hicimos por el Señor. ¿Qué tienes en tu mano?, le preguntó Dios a Moisés. Y esa es la pregunta que llega en este tiempo a todos los emprendedores que quieren ser aprobados por Dios. ¿Qué tienes en tu mano para el Señor? Si sientes que tus manos están vacías para Cristo, quiero invitarte en este tiempo que vengas a los pies del Señor y traigas todo, aunque sea como aquel muchachito, unos pocos panes y unos peces, aunque parezca que no es nada para tantos. Si es todo, Dios lo multiplica para su gloria. Quizá entre nosotros haya alguien que, escuchando todo esto, se da cuenta que nunca le dio un lugar al Señor en su vida y está viviendo un infierno lejos de Dios, lleno de pecado, con una vida vacía, enfocada en el trabajo, pero sin conocer la verdadera vida y la esperanza del cielo. Porque sí, cuando esta vida pase, solo va a quedar lo que hicimos por Cristo, pero también cuando esta vida pase, hay dos lugares donde podemos ir: el cielo o el infierno. Y Cristo preparó el cielo para que todos aquellos que, como tú en este tiempo, creyendo en Él, poniendo tu fe en Jesucristo, abriendo tu corazón a Él, puedas pedirle que sea tu Salvador. Y entonces no solo va a ser el Señor de tu vida aquí, en todos tus emprendimientos, sino que te va a dar un lugar en el cielo. Por eso vamos a orar allí donde estás, los que somos de Cristo. Señor, corrige mis emprendimientos para que estén orientados para tu gloria. Para los que han abandonado el ministerio, Señor, perdóname por haber dejado por un plato de lentejas el servirte a ti. Y para los que no son de Cristo, clamen en este tiempo allí donde están y díganle: Señor, creo que tú moriste en la cruz por mí. Pongo mi fe en ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.